La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Ya tenemos en Colombia a las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM en la capital de la República y también a través de nuestras plataformas digitales que nos permite llegar a cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez, los hechos más importantes de las últimas horas de Bogotá, Colombia y el mundo para hoy miércoles 29 de enero del año 2025. Atención, se han presentado nueva alteración del orden público en Colombia, ya no es solo norte de Santander, Arauca, ni el departamento del Cauca, sino que ahora es el Valle del Cauca. Atentados terroristas en el municipio de Río Frío, departamento del Valle. 2 motocicletas bomba hicieron explosión. Las autoridades informaron sobre la activación de un explosivo en el corregimiento de Fenicia y otro en Salónica. Varias viviendas y locales comerciales sufrieron daños. Estas dos veredas del municipio de Río Frío en el centro del departamento del Valle, muy cerca del municipio de Tuluá. Este miércoles 29 de enero se registró un atentado terrorista en el corregimiento de Fenicia, municipio de Río Frío en el Valle del Cauca. Preliminarmente, las autoridades informaron sobre la activación de un explosivo en el corregimiento y la destrucción de viviendas y locales comerciales de la zona. Se conoció que el atentado se llevó a cabo con una motocicleta bomba, también como ocurre en el municipio de Jamundí. Es otra de las estrategias y maneras de sembrar el caos y sembrar el terror por parte de las organizaciones armadas al margen de la ley. Esa la información en materia de orden público. En otras noticias, llegó el tercer vuelo con colombianos deportados desde los Estados Unidos. Hay varios niños entre los deportados. En el tercer vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana llegó un grupo de más de 100 personas, entre las cuales se encuentran varios niños, han confirmado las autoridades. Así que este miércoles 29 de enero, en horas de la mañana, arribó al país el tercer vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana con un grupo de más de 100 ciudadanos colombianos deportados desde los Estados Unidos. Entre los pasajeros se encontraban varios niños quienes también fueron retornados junto a sus familias. Hay un reporte que ha hecho en ese sentido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estaremos con Astrid Cáceres más adelante en el desarrollo de esta noticia. De momento, pues Estados Unidos endurece el control a los colombianos que lleguen a sus aeropuertos. 3 horas tratando de salir de un aeropuerto. Se demora más la persona tratando de salir que el vuelo desde Bogotá. Los colombianos que recientemente han llegado a los aeropuertos de Estados Unidos denuncian haber tenido que pasar por largos filtros de seguridad. Así que los colombianos que recientemente han aterrizado en varios aeropuertos de Estados Unidos se han visto obligados a someterse a todo tipo de filtros y pruebas desde la pasada crisis diplomática que afirman les hace sentir humillados en esos aeropuertos. Parece que el gobierno no sabe cuánto vale el sistema de salud, según informó ASEMI, por orden del reajuste de la UPC, noticia que registramos ayer aquí, como la Corte Constitucional le dijo al gobierno de Gustavo Petro en este fallo que no estaba cumpliendo con los giros y con lo que debe girar al sistema de salud en Colombia, dándole de esa manera la razón a los pacientes y a las organizaciones de la salud, de médicos y agremiaciones que dicen que no es suficiente lo que gira el gobierno. Ana María Vesga, presidente de ASEMI, habló sobre el retiro de 5 EPS intervenidas de la agremiación. La Superintendencia de Salud y las EPS intervenidas evalúan realizar compra centralizada de medicamentos. También proponen realizar mesas de diálogo
con asociaciones de pacientes para hallar soluciones. Por lo pronto, 6 EPS intervenidas se retiran su afiliación de ASEMI y Gestar Salud. Buscan ahorrar más de 4.300 millones de pesos para destinarlos a la atención de sus afiliados. Médicos y pacientes convocaron a un cacerolazo por la crisis en el sector de la salud, esto en el departamento de Antioquia. La jornada de protesta está convocada para las 7 de la noche de este miércoles 29 de enero. Niegan casa por cárcel a EPA Colombia. El fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la influencer por daños a Transmilenio se ratificó y le negaron la casa por cárcel. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 5 años, 3 meses y 15 días contra la influencer EPA Colombia por los daños que causó al sistema de Transmilenio durante el estallido social en el año 2019. El abogado de EPA Colombia pedirá a Petro nombrarla gestora de paz. Su condena se da por cuenta de los actos vandálicos que cometió en noviembre del 2019 durante el paro nacional, cuando fue captada en videos destruyendo una estación de Transmilenio en Bogotá. Ella misma colgó los videos en sus redes sociales. Tiraron la llave, dura crítica a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, a los congresistas que hoy piden mayores recursos para sus regiones. La ministra de Ambiente responsabilizó a los legisladores por la crisis en financiación de proyectos. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, arremetió con dureza contra los congresistas de las comisiones económicas al responsabilizarlos de hundir la ley de financiamiento y provocar el aplazamiento de recursos para proyectos clave como el metro de Bogotá. Thomas Grenson desiste de la demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos. El Ministerio de Relaciones Exteriores contrató a la UT con el objetivo de garantizar, UT es unión temporal, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio. La periodista Vicky Dávila, precandidata presidencial, denunció un plan para atentar en su contra. Cuenta de Rodolfo Hernández respondió a esa denuncia que hizo la periodista Vicky Dávila. Se pudo confirmar que la cuenta actualmente está manejada por los familiares del fallecido candidato presidencial y las directivas de su partido, Liga de Gobernantes Anticorrupción. El INVIMA retiró del mercado un lote de productos para niños que podría ser peligroso. El INVIMA aseguró que el producto no superó los estándares de calidad, por lo que pidió a los padres de familia que eviten aplicarlo en sus hijos. Es un champú de marca Baba Kiss. Así que el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, INVIMA, alertó por un champú para niños que representaría un peligro por sus componentes. La entidad asegura que el producto de marca Cava Kiss no superó los estándares de calidad según lo establecido en los productos cosméticos del país. Cava Kiss, hay que tenerlo allí presente. Los beneficios que pierden los venezolanos en Estados Unidos tras la decisión de Donald Trump de revocar un alivio que les había dado Joe Biden. El gobierno de Donald Trump decidió retirar la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos en los Estados Unidos. En una riña, un ciclista en Bogotá desarmó a un funcionario de la fiscalía y le disparó con la misma pistola. Todo sucedió en inmediaciones de la plaza de mercado de Palo Quemado, cuando el funcionario de la Fiscalía General de la Nación iba a bordo de una camioneta y se bajó a pelear con un ciclista, con el infortunio que el ciclista le dio sopa y seco, como se dice popularmente, le propinó, lo desarmó y aparte de eso, le propinó un impacto de bala. Se ha presentado una masacre en el municipio de Albania, departamento de La Guajira, deja 3 hombres muertos y 2 más heridos. Es la 9ª masacre que se presenta en el país en lo corrido del 2025. Las víctimas de la masacre departían en la calle cuando 2 hombres en moto los atacaron. Investigan si el crimen está relacionado con panfletos que han circulado en los últimos días advirtiendo de una limpieza social. El ex senador y exgobernador del departamento del Cauca, Temístocles Ortega, sería candidato presidencial por Cambio Radical. Él también es gobernador del Cauca, afirmó que tiene suficiente experiencia para aportarle al país. La CELAC
canceló la asamblea que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había solicitado en medio de la crisis con los Estados Unidos. Honduras, que ocupa la presidencia pro tempore antes de que Colombia la asuma, aseguró que existió falta de consenso. No le quisieron seguir la corriente a Gustavo Petro de unirse en torno y en contra de los Estados Unidos. Denuncian supuesta desaparición de evidencias en el caso de Unimetro. Serían documentos que presuntamente tendrían que ver con inspecciones de la Fiscalía General de la Nación. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 11 minutos. Este es el panorama informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. Y entrando en materia, desde el Catatumbo, el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, denunció lo siguiente en su cuenta de X. Vamos de inmediato a presentar la denuncia que hace este congresista por el Centro Democrático. Se trata del representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui. Dice el representante lo siguiente: desde el Catatumbo solicito formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una visita in loco para visibilizar la grave crisis humanitaria en la zona. Más de 100 asesinatos, 49,000 desplazados y 46,000 niños desescolarizados evidencian el abandono y la violencia que golpean a esta región, dice el congresista en su cuenta de X. Por favor, compartir esta información. Nos ha hecho llegar el congresista esta declaración y la vamos a compartir, por supuesto, por la grave situación. Entre otras cosas, el presidente de la República, Gustavo Petro, en las últimas horas dijo que había presencia de fuerzas extranjeras en la zona del Catatumbo. Mucha gente le pregunta, ¿y por qué no ha intervenido a hacer respetar la soberanía en este caso? Así que el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, desde Norte de Santander, dijo: hoy lunes 27 de enero le hacemos una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga una visita de trabajo, una visita in loco a la región del Catatumbo por la grave crisis humanitaria que hay en esta región del país. Hoy asesinaron 13 personas en Teorama, un poco más al norte, y por eso este no es un tema menor. Los muertos ya superan las 100 personas según los reportes de la comunidad y los medios de comunicación, y por eso es urgente que la CIDH, así como lo hizo en el 2021 con el paro armado que se estaba viviendo en ese año, haga esta visita. Más de 46,000 desplazados, más de 1,000 personas o comunidades indígenas confinadas, más de 46,000 niños desescolarizados, entre muchas otras situaciones que estamos constatando acá. Hemos enviado esa solicitud a la CIDH y esperamos una pronta respuesta porque la situación es urgente, no da espera, y la CIDH tiene la obligación de hacer presencia y hacer sus reportes para que la comunidad internacional actúe e intervenga, porque la crisis humanitaria se sigue escalando y no podemos esperar hasta que la situación sea incontrolable. Le seguimos reportando desde acá. Ahí está entonces el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, desde el Catatumbo, y también se ha pronunciado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, sobre esta situación de el Catatumbo. Dice la directora Astrid Cáceres: 24 menores de edad se desvincularon de grupos al margen de la ley en el Catatumbo, informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, 2,700 niños están siendo atendidos en los diferentes albergues establecidos para los desplazados en el Catatumbo. Vamos directamente a esta declaración que ha entregado Astrid Cáceres sobre la situación de los niños que están siendo afectados en norte de Santander. Vamos, aquí tenemos la declaración de Astrid Cáceres, directora del ICBF. Las cifras siguen siendo parciales y vamos confirmando algunos escenarios, ¿no? Tenemos 24 niños y niñas que se han desvinculado
adolescentes y que están en protección con nosotros, y celebramos esa desvinculación porque realmente cada niño nos ayuda a abrir temas para la paz. Tenemos más o menos en total unos 2.700 niños que estamos atendiendo en los diferentes puntos de albergues. Hay alrededor de 100 escenarios de albergues distribuidos en diferentes municipios en todo norte de Santander. Venimos trabajando con los alcaldes para mejorar las condiciones, y pues en especial nos preocupan aquellos que están todavía confinados en veredas donde no hemos podido llegar con condiciones para saber cómo están. Pero bueno, hay algunos corredores humanitarios que están llegando y hemos podido hacer llegar mercados, bienestarina, junto con toda la acción humanitaria que tenemos desplegada de todo el gobierno nacional. 24 menores de edad se desvincularon de grupos armados al margen de la ley en el Catatumbo. Ha informado Astrid Cáceres, la directora del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, 2.700 niños están siendo atendidos en los diferentes albergues. Y más sobre el ICBF, información que entregó también Astrid Cáceres, de los niños que han llegado deportados a Bogotá. La directora del ICBF aseguró que los menores de edad deportados venían esposados en el vuelo militar de Estados Unidos. Sí, lamentablemente parece que el trato a los niños y las niñas en ese marco de esa deportación anterior era bastante denigrante, ha dicho la alta funcionaria, la directora del ICBF, Astrid Cáceres. Lamentablemente parece que el trato a los niños y las niñas en ese marco de esa deportación anterior era bastante denigrante. Ahorita nosotros hemos podido estar pendientes de que se garanticen las condiciones mínimas. Sin embargo, los reportes de lo que nos cuentan los niños del trato allá en Estados Unidos para ellos pues no ha sido el mejor. Estamos recopilando toda la información para rendir un informe muy formal sobre la situación del trato de los niños deportados. Vamos a hacer un reporte completo de lo que nos han contado los niños y las niñas, pero estamos hablando, por ejemplo, de levantarlos a las 3 de la mañana, bañarse con agua fría, ver también los malos tratos a sus papás, y eso también genera un traumatismo importante que es el que tenemos que empezar a reparar, porque pues obviamente los migrantes no son delincuentes y en este caso hay que mantener pues la dignidad y el trato a los niños y las niñas. Ahí estaba Astrid Cáceres, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y de inmediato vamos con Adriana Tierra Adentro. Ella es la directora de protección encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vamos allí a migración en Aeropuerto Internacional El Dorado, porque un equipo del ICBF conformado por 15 profesionales brinda acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, una madre gestante y a sus familias deportados desde Estados Unidos que arribaron a Colombia en 2 vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana. Así que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha estado allí presente para dar atención oportuna a los niños que van llegando allí al Aeropuerto Internacional El Dorado, procedentes desde los aeropuertos de los Estados Unidos. Aquí tenemos la información que nos han entregado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre estos niños que están siendo deportados. Teníamos por acá esta información, pero vamos a tener que ir más adelante con esta declaración que teníamos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre estos niños que están siendo deportados. Aquí tenemos la declaración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en torno a lo que está pasando con los niños. Aquí está la declaración, ya la encontramos, sobre la atención que está dando el ICBF a estos niños en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Señor presidente, y de la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el día de hoy se dispusieron de 15 profesionales técnicos interdisciplinarios encabezados en 3 autoridades administrativas, a fin de brindar la acogida a todos los menores de edad y sus familias que venían en los 2 vuelos procedentes de Estados Unidos. De esta manera, les damos esa acogida amorosa desde nuestro país, pero también activamos todas las acciones necesarias para garantizar y restablecer sus derechos. Esto lo hemos logrado en coordinación con Presidencia, Cancillería, Migración Colombia y la Cruz Roja. De esta forma, nosotros les decimos bienvenidos, pero también les damos a conocer sus derechos y las formas de acceder y estar con ellos en un seguimiento
frente a todas las garantías para los niños, niñas y adolescentes. Ella es Adriana Tierra Adentro, la directora de protección encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre esta atención a los niños que están siendo deportados y que están llegando a territorio colombiano. Hay declaración que ha entregado el canciller saliente Luis Gilberto Murillo. Envió un mensaje sobre la situación de los connacionales en el exterior. Dice él: trabajamos por garantizar sus derechos y su bienestar, ha dicho Luis Gilberto Murillo. Aquí en este sentido, entregó en las últimas horas, Gilberto Murillo entregó sobre las deportaciones. Compromisos adquiridos por el gobierno nacional, ya se encuentran en Colombia 201 connacionales deportados desde Estados Unidos. Estas personas fueron deportadas por estar en condición migratoria irregular. Es importante señalar que no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales. Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Y esto se hace tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y organismos como la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, porque ser migrante no es un delito. Por ello, hemos insistido en que su regreso a Colombia debe realizarse en condiciones dignas, respetando plenamente sus derechos. El primer vuelo, procedente de San Diego, en California, trajo 62 hombres, 32 mujeres, 16 niños. En este grupo se encontraban 2 mujeres embarazadas, quienes según los reportes médicos están en buen estado de salud. Se encuentran en muy buen estado de salud. El segundo vuelo es procedente del Paso, Texas. Trajo 46 hombres, 45 mujeres, incluidos 5 menores de edad. Funcionarios del consulado estuvieron atentos a que esta situación de nuestros connacionales en ambos vuelos fuera satisfactoria, brindándoles asistencia técnica, asistencia médica y alimentaria antes de su partida hacia Colombia. Todos se encuentran en buenas condiciones. Agradecemos a todas las entidades que hicieron parte de esta operación humanitaria por la dignidad y la protección de los derechos de nuestros connacionales. La Presidencia de la República, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, los funcionarios de la Cancillería, nuestros consulados en Houston y en Los Ángeles, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Colombiana y la Alcaldía de Bogotá. Desde el Gobierno de Colombia y desde la Cancillería seguiremos exigiendo el cumplimiento de los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Acompañaremos siempre a nuestros connacionales garantizando sus derechos y velando por el respeto a su dignidad. Es el canciller saliente Luis Gilberto Murillo haciendo claridad sobre las condiciones en que están llegando los colombianos. Ya en la mañana de hoy arribó el tercer vuelo procedente de los Estados Unidos con las deportaciones. Se dice, entre otras cosas, que Luis Gilberto Murillo estaría saliendo anticipadamente del cargo por desacuerdos con el presidente Gustavo Petro. Estamos en Al Día Noticias, en emisora .5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. En Bogotá implementamos nuevos beneficios para los usuarios del transporte público. Transmi te da más tiempo para que hagas transbordos en el sistema. Si para llegar a tu destino usas los buses de Transmisonal y luego los troncales o viceversa, desde el 18 de enero tienes 2 horas y 5 minutos para hacer transbordos gratis. Sí, gratis. Solo debes tener la tarjeta Tu Llave personalizada para acceder a este y otros beneficios. ¿Y tú, cómo te mueves por Bogotá? Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Gracias por tu compromiso con el uso responsable del agua. En 2025 continúa el racionamiento para garantizar el suministro. La ciudad sigue dividida en las mismas 9 zonas. Consulta el turno de la restricción de tu área en www.acueducto.com.
Sigue ahorrando. Dúchate en 3 minutos. No uses tanques de almacenamiento durante la restricción y reporta cualquier fuga en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilados Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Gracias por tu compromiso con el uso responsable del agua. En 2025 continúa el racionamiento para garantizar el suministro. La ciudad sigue dividida en las mismas 9 zonas. Consulta el turno de la restricción de tu área en www.acueducto.com.co. Sigue ahorrando. Dúchate en 3 minutos. No uses tanques de almacenamiento durante la restricción y reporta cualquier fuga en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilados Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tendremos en Colombia a las 12 del día, 26 minutos. Hay noticia de la Secretaría de Salud, ha publicado en su cuenta de X, Gerson Bermón, el secretario de Salud de Bogotá, sobre el caso que se ha presentado en la Contraloría General de la República. Dice el secretario de Salud lo siguiente en su cuenta de X sobre el caso de meningosemia en Bogotá, meningosemia, puede ser meningococo, ¿no? Pero de todas maneras es meningocosemia en Bogotá. No hay evidencia de nuevos casos ni transmisión secundaria. Dice luego, meningitis se transmite por contacto cercano y prolongado con secreciones respiratorias. El riesgo es muy bajo y la contención ya se realizó. No se deje desinformar. Es una situación con términos muy técnicos, muy clínicos. De todas maneras, es un caso que se ha detectado allí en la Contraloría General de la República y dice el secretario de Salud que ya está todo bajo control, que no se deje desinformar. Dice más adelante, acá dice más adelante, de esto se trata, más bienestar, proteger y mejorar los entornos de nuestros niños y niñas, fortaleciendo las acciones intersectoriales del distrito. Más de 740 actividades de promoción y prevención. Le apostamos a entornos seguros en los colegios y hogares de Bogotá, mi ciudad, mi casa, dice entonces el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón, frente a esta noticia de meningocosemia. Habíamos escuchado meningococo, pero esta no la habíamos escuchado. De todas maneras, es el reporte que hace el secretario de Salud de Bogotá. Tenemos también información del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que el presidente Gustavo Petro reconoció en las últimas horas la presencia de una fuerza extranjera en el Catatumbo, en lo que parece coincidir con el expresidente Álvaro Uribe, también que habla de fuerzas extranjeras con el ELN y las disidencias. Las extranjeras tienen que ver con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Ya Nicolás Maduro también al final de la semana inmediatamente anterior habló sobre la presencia de sus tropas, de sus hombres en el Catatumbo y que le estaba haciendo reportes permanentes vía celular Diosdado Cabello. Pues sobre este tema también se ha referido el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Dice el expresidente en su cuenta de X, la masacre del Catatumbo, guerrillas en Colombia, paramilitares de la tiranía, en ambas terroristas. Es decir, que los paramilitares serían de la tiranía. La tiranía aquí es, por supuesto, de Venezuela, lo que tiene que ver con Nicolás Maduro. Así que esa es lo que se conoce hasta el momento de la situación en Venezuela, de manera que vamos a ir con esta declaración que entregó el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sobre realmente cuáles son los actores que se están dando bala allí en norte de Santander y que han obligado al desplazamiento de más de 40.000 familias. En algunos casos se habla de 50.000 personas ya
desplazadas en la zona del Catatumbo. Aquí está la declaración que entregó el expresidente Álvaro Uribe sobre la presencia de fuerzas procedentes de Venezuela en esta lucha, en esta guerra a muerte que se libra en el Catatumbo. Guerrillas en Colombia, paramilitares en Venezuela, en la tiranía, en ambas partes terroristas. La tiranía de Venezuela ha protegido al ELN y a la FARC. Estas guerrillas, estos grupos terroristas han protegido la tiranía y también le han servido a la tiranía de sicarios. No hay que descartar que la tiranía pueda hacer lo mismo con el Clan del Golfo. Esta tragedia del Catatumbo es muy grande. Más de 80 personas asesinadas, niños, niñas, personas que habían firmado la paz, imagínense ustedes, y más de 38.000 desplazados. Esta masacre del Catatumbo entra a la luctuosa historia de masacres en Colombia, de Bojayá, de La Chinita, de la mejor esquina, de aquellas dos que tanto perturban mi alma, La Granja y El Aro, de los paramilitares que hacen parte de las más de 80 masacres que hubo en Antioquia durante mi gobernación. Esta masacre del Catatumbo se suma a la lista luctuosa donde también está Machuca y ha sido todo con premeditación de la tiranía. Informan los militares de Venezuela, lo ha corroborado muchos medios de comunicación, muchos analistas extranjeros, que la tiranía ha querido justificar esta masacre diciendo que la FARC y el Clan del Golfo estaban en el propósito de tumbar a la tiranía. Y como esas tiranías mienten sin ruborizarse, no tienen límite, no tienen vergüenza, entonces dicen, para justificar esta masacre, que yo estaba orquestando tumbar a la tiranía con el Clan del Golfo y con la FARC. El deterioro del Catatumbo viene desde hace mucho rato. Santos entregó a la tiranía de Venezuela las llaves al nombrar a esa tiranía mediadora en el proceso de paz con la FARC. Lo que, un gran error, como nombran una tiranía que es socia del grupo terrorista, ¿cómo la nombran de mediadora? Y eso llevó a que la tiranía obligara al gobierno de Colombia a claudicar ante FARC. Y el presidente Petro ahora busca que la solución venga también de Venezuela. El problema no es de la nación, el problema es de los gobiernos. Y hablemos del mío. Los gobiernos que presidí no convirtieron al Catatumbo en algo perfecto, pero mejoró mucho. Allá tuve consejo comunitario, muchas reuniones con la comunidad. Cuando llegué, había aproximadamente 15.000 hectáreas de coca. Cuando nuestro gobierno salió, 600. Un año después se dijo que eran 2.000. Hoy hay alrededor de 52.000 hectáreas de coca. Santos legalizó la siembra de coca con el proceso suscrito con la FARC. Pero apenas empezaba Norte de Santander a sembrar palma cuando empezó nuestro gobierno. En el solo Catatumbo dejamos en 2010 casi 18.000 hectáreas de palma. Y allá incorporamos familias en guardabosques. ¿Qué tema tan importante? 3.118 familias guardabosques. Dejamos 4.800 hectáreas de cacao. Hoy hay más o menos 8.000. Todos los cultivos con familias campesinas, sin que se cambiara la propiedad campesina sobre esos terrenos en el Catatumbo. Pero allá llegamos con el régimen subsidiado de salud, allá llegamos con familias en acción, allá llegamos con todos los instrumentos sociales de nuestro gobierno, con los ancianos. Avanzamos mucho en la carretera que va de Sardinata a Ocaña al Cesar, Ocaña, la capital del Catatumbo. Dejamos un contrato para hacer la otra vía, la vía que va de Tibú, El Tarra, Convención, La Mata, para atravesar la cordillera.
Entonces dicen que no la hicieron, que porque nuestro gobierno apenas dejó 70.000 millones, es verdad, pero si en lugar de haberse gastado el dinero en mermelada, hubieran aportado 70, 80.000 millones cada año, esa carretera la habrían terminado. Este no es un tema de la nación, no es un tema del pueblo colombiano, es un tema de los gobiernos. Y hoy hay dos grandes problemas. La debilidad de la fuerza pública dificulta mucho recuperar la seguridad en Colombia, recuperarla en el Catatumbo. E infortunadamente, el gobierno Petro ha aceptado que entre Venezuela que a parar la masacre que la misma tiranía ha inducido. ¡Qué tristeza constatar en los hechos que el gobierno de Colombia ha aceptado reconocer a Maduro, su tiranía usurpadora que perdió las elecciones? Esto es la sangre del Catatumbo, ha obligado al gobierno de Colombia a reconocer a la tiranía usurpadora de un poder que perdió en las elecciones. Ahí estaba entonces el expresidente Álvaro Uribe Vélez reafirmando esta versión que las fuerzas de Nicolás Maduro estarían participando de estas confrontaciones armadas allí en norte de Santander, en la zona del Catatumbo. Y recordemos que también Nicolás Maduro y Diosdado Cabello hicieron referencia a los paramilitares de Álvaro Uribe Vélez que estarían en esa confrontación. Seguramente por eso sale él al paso de esas informaciones a hacer la claridad desde su punto de vista de qué puede estar ocurriendo allí en el Catatumbo. Lo cierto es que Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Álvaro Uribe, los tres coinciden en que hay fuerzas extranjeras en el Catatumbo, en esta situación delicada que se está presentando. A propósito del Catatumbo, a Bogotá están llegando en estos momentos campesinos procedentes del Catatumbo. A esta hora, los 120 campesinos del Catatumbo que llegaron a la Plaza de Bolívar en Bogotá continúan pidiéndole al gobierno nacional que se tomen acciones inminentes frente a la situación del conflicto en su región, que ya deja 50.000 desplazados. Ahí se ven las carpas, ya las vamos a transmitir, a compartir aquí con todos nuestros oyentes y seguidores de lo que está pasando en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los campesinos del Catatumbo están instalando carpas en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Ahí los vamos a ver. Ahí están las imágenes que nos han llegado, cómo están llegando paulatinamente los campesinos del Catatumbo hasta la capital de la República. Esperamos que esto no pase a mayores y empiecen y sigan llegando más. Allí hay un letrero que dice Sardinata presente. Así que esa es la situación que se está presentando con el tema del Catatumbo, que ya hay varias ciudades que están recibiendo desplazados. Se habla de 50.000 desplazados por cuenta de este conflicto, y a Bogotá, ahí ya tenemos también entonces la presencia de algunos de estos campesinos que han llegado hasta esta zona, hasta Bogotá, hasta la Plaza de Bolívar, tal como se ha informado. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 38 minutos. Estamos en Al Día Noticias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. ¿Tu hijo deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora? A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección.
Gracias por tu compromiso con el uso responsable del agua. En 2025 continúa el racionamiento para garantizar el suministro. La ciudad sigue dividida en las mismas 9 zonas. Consulta el turno de la restricción de tu área en www.acueducto.com.co. Sigue ahorrando. Dúchate en 3 minutos. No uses tanques de almacenamiento durante la restricción y reporta cualquier fuga en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilados Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá implementamos nuevos beneficios para los usuarios del transporte público. ¿Usas bicicleta para llegar a Transmilenio? Tenemos buenas noticias para ti. Desde febrero recibirás un pasaje gratis cuando acumules 30 validaciones en las Transmibici del sistema. Solo debes tener tu bici registrada, la tarjeta, tu llave personalizada y activar tu beneficio en cualquier taquilla del sistema. ¿Y tú, cómo te mueves por Bogotá? Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Gracias por tu compromiso con el uso responsable del agua. En 2025 continúa el racionamiento para garantizar el suministro. La ciudad sigue dividida en las mismas 9 zonas. Consulta el turno de la restricción de tu área en www.acueducto.com.co. Sigue ahorrando. Dúchate en 3 minutos. No uses tanques de almacenamiento durante la restricción y reporta cualquier fuga en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilados Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. 12 del día, 41 minutos. Hay pronunciamiento de la Secretaría de Salud frente al caso que hacíamos referencia hace algunos minutos. La Secretaría de Salud atiende el caso de meningococemia e invita a no caer en la desinformación. El caso del paciente de 38 años está siendo atendido y no hay evidencia de transmisión adicional. Recordamos a la ciudadanía que esta bacteria no se transmite fácilmente y no representa un riesgo para personas que no tuvieron contacto directo, dice Julián Fernández, el subsecretario de Salud de Bogotá. Así que la Secretaría de Salud de Bogotá le ha salido al paso a esta noticia que se está atendiendo directamente allí en la Secretaría de Salud de Bogotá. Así que vamos directamente con esta información que ha entregado el subsecretario de Salud de la capital de la República. Vamos entonces a ver dónde tenemos esta declaración. La teníamos aquí muy cerca. Medios, aquí la tenemos. Vamos de inmediato con ella. En este momento, el subsecretario de Salud, Julián Fernández, es quien está entregando los detalles de esta situación que se ha registrado en las últimas horas. Aquí está Julián Fernández. La Secretaría Distrital de Salud brindó atención y seguimiento a un caso de meningococemia reportado en una entidad pública en Bogotá. Se trata de un único caso en una persona de 38 años que se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivos tras reportar sus primeros síntomas el pasado 22 de enero del presente año. Esta persona fue diagnosticada tras varios análisis confirmatorios positivos en líquido cefalorraquídeo. El 27 de enero, la SUS del Norte fue informada del caso y de inmediato la Secretaría Distrital de Salud desplegó un equipo de respuesta inmediata para realizar la investigación epidemiológica de campo que se realizó en el entorno laboral del paciente, orientado a identificar los contactos estrechos, evaluar el nivel de riesgo en el entorno laboral y definir las estrategias para contener la transmisión en conjunto con la entidad pública. En este sentido, damos un parte de tranquilidad e informamos a toda la ciudadanía que no hay evidencia de transmisión adicional a este caso. Una vez identificadas las personas con las que el caso tuvo un contacto estrecho, se les suministró quimioprofilaxis. Esto es un tratamiento que elimina la bacteria de los portadores asintomáticos a 13 contactos estrechos del paciente para prevenir la aparición de nuevos casos. También aplicamos vacunas a 12 personas que identificamos en el mismo entorno laboral como contactos de riesgo con el fin de reforzar su inmunidad frente a la bacteria. Desde la Secretaría Distrital de Salud hacemos un llamado a no caer en la desinformación, al público general que sepan que el riesgo de adquirir meningococemia es muy bajo. Esta no es una infección que se transmita fácilmente y requiere siempre un contacto estrecho con una persona afectada. Reiteramos que no existe un riesgo para la comunidad general, que hemos implementado las medidas necesarias en conjunto con la entidad pública.
hacemos y reiteramos un llamado a la calma e invitamos a todos a saber que desde la Secretaría Distrital de Salud estaremos publicando toda la información sobre el manejo de este caso. Recordemos que una de las prioridades de esta administración es fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta a brotes, y desde esta medida podemos tener la confianza de que a este caso, como a otros que se presentan todos los días y todas las semanas, le hemos dado un adecuado manejo. Ahí estaba la información que entregaba el subsecretario de Salud de Bogotá, Julián Fernández, frente a este caso de meningocemia que se ha presentado en la Contraloría General de la Nación. Hay noticias de la Unidad de Restitución de Tierras. En el 2025 se fortalecerá la articulación con entidades vinculadas en fallos de restitución para avanzar en su cumplimiento integral. El anuncio lo hizo la directora jurídica de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Paula Villa Vélez, tras una reunión con directivos de la Unidad para las Víctimas. Así que se avanza en ese sentido por buen camino, según se ha informado directamente desde la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. Bueno, nombre y cargo completo. Paula Andrea Villa Vélez, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras. Bueno, actualmente se está liderando una reunión muy importante entre los equipos técnicos de la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad para las Víctimas. ¿Qué objetivo tiene esta reunión? Bueno, nos encontramos en una jornada de trabajo, los directivos de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Unidad de Víctimas, con el fin de generar un ejercicio de articulación, estrategias y acciones puntuales para lograr el cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras. En este espacio hemos considerado fundamental retomar este ejercicio en el Subcomité de Restitución de Tierras, pero también a través de un ejercicio bilateral con aquellas entidades pendientes de obligaciones en la materia. Bueno, digamos los puntos más neurálgicos en el tema de cumplimiento de órdenes, ¿dónde están focalizados? ¿Hay alguna división o algo que nos permita identificar cuáles son los cuellos de botella? Sí, trabajamos en un sistema de interoperabilidad que nos permita poder tener en tiempo real claridad de cuál es el avance de las sentencias de restitución de tierras, qué entidades tienen pendientes el cumplimiento y cuáles finalmente ya han avanzado en esta materia. Recordemos que algunas de las entidades con mayores obligaciones son las oficinas de registro de instrumentos públicos, las alcaldías, los departamentos, la Secretaría Nacional, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura. Por eso el ejercicio de articulación y interoperabilidad es fundamental para poder lograr el cumplimiento a cabalidad de las sentencias de restitución de tierras. Bueno, con este ejercicio que estamos adelantando hoy, ¿en qué avanzamos? ¿Cuál sería como el principal logro como resultado de esta reunión? Pues lo primero es que es fundamental que desde el SNARIT, la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, como gestora del proceso de restitución y de la política de restitución, pues tengan ejercicios y claridades de responsabilidades conjuntas. Lo segundo es que podamos tener unas claridades también de cuál es el avance que tiene cada una de las entidades en materia de restitución de tierras, porque recordemos que restituir no es solo lograr una restitución material y formal. La restitución es integral y debe ir acompañada y en tiempo real de derechos a la vivienda, derecho a la educación, a la salud, a una reparación integral. Bueno, hoy, digamos ya en próximas semanas, ¿cuáles serían como las tareas que ya se empezarían a visibilizar desde las dos instituciones para hacer que las entidades que conforman el SNARIT cumplan con las órdenes? Son dos acciones puntuales. Una, el ejercicio de articulación. Vamos a iniciar reuniones bilaterales con cada una de ellas en nuestro plan del 2025. Y lo segundo, poder contar con un subcomité de restitución de tierras ampliado que permita que cada una de las entidades con obligaciones tenga claridad frente a sus obligaciones y también frente al presupuesto y demás acciones que requiere poder cumplir con la especialidad en restitución. ¿Ese subcomité cuándo se va a desarrollar? Esperamos que sea en mayo. Muy bien, ahí estaba entonces la información de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. En el 2025 se fortalecerá la articulación con entidades vinculadas en fallos de restitución para avanzar en su cumplimiento integral, según ha dicho Paula Villa Vélez, tras una reunión con directivos de la Unidad de Víctimas.
Tenemos también noticias a esta hora de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El registrador Hernán Penagos le salió el paso a las versiones de que están en riesgo las elecciones por el recorte que ha anunciado el gobierno de 12 billones de pesos, incluso más del 50% para el Consejo Nacional Electoral. Dice Hernán Penagos, el registrador nacional, las elecciones en el 2026 se van a llevar a cabo normalmente porque Colombia es un Estado de derecho. La Registraduría Nacional garantiza la transparencia y la integridad de esos procesos, afirmó el registrador nacional Hernán Penagos al término de la primera sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral. De esta manera, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, pues despejó dudas y especulaciones en esa materia. Listo, registrador. Aquí ha habido incertidumbre sobre el tema de los recursos para las elecciones, los recursos del Consejo Nacional Electoral. El presidente del CNE dice que esto afecta al proceso electoral, pero el ministro del Interior dice que no, que la plata está garantizada, que lo que hay es una duplicidad de funciones. ¿Hay duplicidad de funciones entre la registraduría y el CNE? Bueno, lo primero es que no existe ningún tipo de duplicidad de funciones. Los recursos de la Registraduría Nacional no sufrieron ningún tipo de aplazamiento. Es decir, que en el presupuesto general de la Nación están los dineros solicitados para llevar a cabo el proceso electoral de 2026. Me refiero a Congreso de la República y Presidencia en su primera vuelta. Estos recursos se garantizarán de la siguiente manera. Una parte de ellos con presupuesto del año 2025 y otra parte a través de vigencias futuras del año 2026. El paso siguiente por parte de la registraduría es solicitar al Ministerio de Hacienda lo que se conoce como previo concepto, es decir, el levantamiento de esos recursos para proceder a hacer la ejecución de la logística electoral. Hoy la registraduría tiene los recursos para llevar a cabo ese proceso sin ninguna dificultad. Por parte del Consejo Nacional Electoral se ha solicitado unos recursos suplementarios para ejercer sus tareas misionales y eso está bien. Se va a llevar a cabo una reunión con el Ministerio del Interior para revisar esa solicitud, pero sí quiero dejar en claro que las elecciones en 2026 se van a llevar a cabo y se van a llevar a cabo porque Colombia es un Estado de derecho, pero además de eso, la registraduría garantiza la transparencia y la integridad de esos procesos. Así que aquí no puede quedarle duda a ninguna parte de la sociedad colombiana de que van a llevarse a cabo esas elecciones porque eso es lo que debe en un Estado democrático como el colombiano. Ahí está Hernán Penagos, el registrador nacional del Estado Civil, saliéndole al paso a las versiones y especulaciones sobre el peligro que está corriendo la democracia colombiana. También ha habido pronunciamiento por parte de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, porque pues muchos sectores han estado criticando. Ha dicho la ministra de Ambiente lo siguiente en su cuenta de X: un descaro que hoy congresistas que hundieron ley de financiamiento y rechazaron regla fiscal verde se quejen de falta de recursos. Decidieron tirar la llave y ahora exigen que la puerta se abra sola. Este gobierno prioriza la inversión social para los más vulnerables y debe aplazar obras de infraestructura, ha dicho la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Así que de esta manera le llama la atención a los congresistas que piden mayores recursos y pues ha dicho que ellos decidieron hundir la reforma tributaria y que por eso ahora no pueden estar exigiendo mayores recursos. Vamos con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, sobre esta declaración que ha hecho hacia algunos congresistas que están pidiendo mayores recursos para poder sacar adelante algunas obras de infraestructura. Vamos entonces a conocer las declaraciones de la ministra de Ambiente. Por acá teníamos la declaración de la ministra Susana Muhammad sobre este hecho que ha generado controversia en el país. Teníamos por acá esta declaración de Susana Muhammad en relación a estos recursos que se están dando, que se están presentando en estos momentos
en Colombia. Así que ya vamos a estar con estas declaraciones de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, porque claramente algunas obras como el metro de Bogotá se están viendo afectados por estas declaraciones. Ya tenemos la declaración de la ministra Susana Muhammad aquí en Al Día Noticias y de esta manera poder dar cuenta de esta declaración que ha hecho la ministra de Ambiente. Realmente increíble y en mi concepto un gran descaro ver cómo congresistas de las comisiones económicas salen hoy a reclamarle al gobierno por aplazar las inversiones en obras de infraestructura tan importantes para el país como el Metro de Bogotá y otras. Y digo que es un descaro porque desde el año pasado el gobierno nacional advirtió de la difícil situación de ingresos fiscales por las que se atravesaba debido a varias circunstancias, entre ellas la deuda de corto plazo que dejó el gobierno Duque con el Fondo Monetario Internacional y que hay que pagar en el 2024 y 2025 casi 5.000 millones de dólares. Entre otras, porque se cayó en la Corte Constitucional que tumbó 6 billones de pesos de ingresos que se le iban a cobrar a las petroleras al no perdonarles las regalías como descuento del impuesto de renta. Es Susana Muhammad calificando como un descaro la postura que asumen ahora algunos congresistas que rechazaron la reforma tributaria. También tenemos noticias del alcalde mayor de Bogotá y la veeduría, porque Bogotá presentó un canal web para denunciar posibles actos de corrupción en la contratación. Todos tenemos que estar vigilantes. Nadie en el distrito puede pedir coimas para firmar contratos. Nuestro compromiso con la transparencia es absoluto, ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, frente a este nuevo canal para hacer denuncias de corrupción en el distrito. Ojo, quiero ser muy claro en este mensaje. Estamos en época de contrataciones y todos tenemos que estar vigilantes. Nadie en el distrito, nadie puede pedir coimas o contrapartidas para firmar contratos. El compromiso de esta administración con la transparencia es absoluto y les pido que si conocen de algún caso o lo están viviendo ustedes mismos, lo denuncien a través de la página web de la Veeduría Distrital o llamando a la línea anticorrupción de la Veeduría, que es 018.000 124646. Estamos listos para recibir las denuncias y actuar con toda la contundencia del caso. Adriana, por favor, cuéntale a la gente cuál es el paso a paso para denunciar y si esas denuncias las pueden hacer de manera anónima. Así es, alcalde. Las denuncias las estamos recibiendo a través de nuestra página web www.veeduriadistrital.gov.co, donde encontrarán un botón que los lleva a un formulario que pueden llenar de forma anónima, si así lo prefieren. Pero necesitamos que aporten elementos probatorios que soporten sus denuncias. También lo pueden hacer llamando a la línea anticorrupción de la Veeduría, que es 018.000 124646. Este es un esfuerzo de todos. Por favor, ayúdenos a denunciar y a luchar contra la corrupción en Bogotá. Es el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y Adriana Herrera, la veedora distrital, frente a esta nueva estrategia en la lucha contra la corrupción. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.